Toda la gloria pertenece a Jesucristo, nuestro Salvador. No hay otro nombre como Él. No hay nadie que se asemeje a Él. Es por eso, bendito Dios, que venimos delante de su presencia para exaltar ese nombre que es por sobre todo nombre. Sabemos, Señor, que un día toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Y eso traerá gloria a usted, Dios Padre. Muchas veces, Señor, necesitamos ser recordados de esa gran verdad. Necesitamos saber, Señor, que no importa lo que nosotros hayamos hecho, no hay pecado tan grande que no pueda merecer el perdón suyo. No importa las obras buenas que yo haga, con nada puedo pagar el precio tan alto que usted pagó a través de su Hijo para darnos a nosotros esa salvación eterna. Y nada, absolutamente nada, podrá separarme del bendito y amoroso amor de Cristo, demostrado en esa cruz por todos nosotros. Padre, estamos aquí dispuestos a escuchar su voz a través de esta palabra bendita suya para que impresione nuestras mentes. Y Padre, a mi persona, a estos labios tan impuros, a este corazón tan sucio, golpeado, Señor, por el pecado, yo le pido, Señor, que usted disponga este instrumento de deshonra y lo pueda utilizar, Señor, para honrar a Cristo. Hable, Señor, a través de esta voz, para que su voz sea la que se escuche. En el poderoso nombre de Cristo Jesús, pedimos todo esto. Todos decimos, amén, amén. Pueden tomar asiento. Hace 4 semanas comenzamos hablando acerca de atributos muy especiales de Dios el Padre. Ahora nos vamos a mover en una dirección un poquito diferente, pero igual. Porque seguiremos hablando de ciertos atributos que corresponden a la obra que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Y es muy apropiado en este tiempo porque a partir de este mensaje va preparando nuestra mente y nuestro corazón para el tiempo que se avecina de esta Semana Mayor. Los próximos 4 mensajes, culminando con el Domingo de Resurrección, estaremos reflexionando en esa cruz, esa gloriosa cruz, que aunque para muchos pueda ser un instrumento de tormento, realmente fue un instrumento de salvación. Así es que a partir de este momento y en los próximos 3 semanas vamos a tener muy presente cada una de esos aspectos de la cruz de Cristo. Así es que le invito a que haga espacio para en los próximos 3 domingos, aparte de estar preparando nuestro corazón para poder celebrar juntos la gloriosa resurrección de nuestro Señor Jesucristo como familia aquí en la iglesia. Quiero comenzar este mensaje haciéndole un par de preguntas. No son preguntas capciosas, son preguntas que quizá usted ya sepa la respuesta, pero que si no estaba convencido, quiero que esté convencido en este momento. La primera de las preguntas que tengo para usted es la siguiente. ¿Con qué propósito vino Cristo? No me tiene que responder, piense usted la respuesta. ¿Por qué vino Cristo aquí a este mundo? ¿Con qué propósito vino el Señor aquí? ¿Se ha puesto a pensar en eso? Si algo parecido a lo que le voy a leer viene a su mente, usted está en lo correcto. Si usted piensa que Él vino a buscar y a salvar a los que se habían perdido, está usted en lo correcto. Esa es una de las razones por las cuales Él vino aquí a este mundo. Ahora le tengo una segunda pregunta. ¿Por qué Jesús haría eso? ¿Por qué Jesús dejaría su trono glorioso en la presencia de Dios el Padre y de Dios el Espíritu para venir a este mugroso planeta manchado del pecado y establecer su propia residencia entre los seres humanos contaminados por el pecado? ¿Cuál fue la razón que motivó al Hijo de Dios, a la segunda persona de la Trinidad, al Santo de Santos, a venir a este lugar y habitar entre nosotros? ¿El amor? Sí.
¿La gracia? Por supuesto. ¿La humildad? ¿Qué tiene que ver la humildad con esto? La cruz de Cristo nos muestra que la humildad tiene mucho que ver. De hecho, tiene todo que ver con la venida de Cristo aquí, a este planeta Tierra. Tiene todo que ver para aquellos que no han conocido de Cristo, para que puedan tener la oportunidad de recibir el perdón de sus pecados y establecer una relación personal con Él. Pero también tiene mucho que ver porque aquellos que Él ya alcanzó y que ha salvado, la cruz nos debe recordar a nosotros esa humildad tan hermosa del Salvador, de permitirnos a nosotros seguirle siendo sus discípulos. El llamado a la humildad es para todos nosotros, para aquellos que todavía no le conocen, pero sobre todo para aquellos que ya le han conocido, pero todavía no han comprendido las implicaciones de la salvación. La humildad es un tema recurrente en las Escrituras, constantemente la vemos en muchos pasajes, sobre todo en los evangelios. En Mateo 5:5 leemos que Dios bendice a los que son humildes, porque ellos heredarán la tierra. En Lucas 9:48 Jesús dice que el más pequeño, el más insignificante de sus hijos es el más importante en el reino de Dios. Y en Lucas 14:11 Jesús vuelve a decir: pues aquellos que se exaltan a sí mismos serán humillados, pero los que se humillan serán exaltados. ¿Se da cuenta de la importancia que es la humildad, la humillación en el cristiano? Porque eso es algo que nos identifica precisamente con aquel que es el ejemplo de humildad como Cristo Jesús, como es Cristo Jesús. Mediten eso. Y cuando mediten eso, piense en el símbolo de la cruz, en el significado de la cruz, que nos muestra la humildad de Cristo de tres formas distintas. Primero que nada, nos muestra la humildad de Cristo en su servicio. Él vino aquí a servir, no a ser servido. En segundo lugar, nos muestra la humildad de Cristo en lo que se refiere al milagro de su encarnación, su venida. Es algo milagroso. Pero, ¿cómo la cruz ilustra eso, pastor? Qué bueno que me lo pregunta. Porque cuando nosotros vemos ese péndulo vertical, ese barrote vertical, vemos la manera en que Él, que no habitaba aquí en la tierra, la hizo su morada permanente. Él vino a vivir aquí entre nosotros. Y por el amor demostrado, extendió sus brazos para alcanzar a aquellos que pudieran confiar en Él y recibieran el regalo que Él tiene. Y algo que nos recuerda también la cruz, aparte de su servicio, aparte de su encarnación, la cruz nos habla acerca de su muerte. La humildad nos ayuda a darnos cuenta que el mensaje de la cruz es el mensaje de muerte, pero también es el mensaje de una nueva vida. Si trae su Biblia, por favor, o su tableta, ábrala en el pasaje de la carta de Pablo a Filipenses, capítulo número 2. Ese va a ser nuestro pasaje central, porque es el pasaje que nos habla precisamente acerca de la humildad de Cristo en cuanto a su encarnación. Y tenga la Biblia abierta en Filipenses capítulo 2 mientras comenzamos a hablar del primer aspecto que la cruz nos enseña a nosotros a reconocer, que es su servicio. Pero antes de entrar en materia, ¿qué es la humildad? ¿Sabía usted que el tema de la humildad no era algo tan popular en los tiempos en los que Cristo estaba aquí en la tierra? No había una palabra que definiera específicamente la palabra humildad, ya sea en griego o en hebreo. Habría palabras que más o menos la daban a conocer. Pero nadie podía asociar, por ejemplo, a un rey que fuera humilde. No combinaba. Mucho menos pensar en una deidad que fuera humilde. La humildad divina era un contraste de términos, por decirlo así. Porque muchas de aquellas personas eran influenciadas por los pensamientos filosóficos de la época. Imagínese usted, en la mitología griega se hablaba de los dioses que de vez en cuando se preocupaban por los humanos, pero generalmente los usaban para divertirse o muchas veces
para llevar a cabo sus propios planes y propósitos, pero no para preocuparse por ellos. Por lo tanto, era raro que alguien concibiera a un Dios que fuera humilde. Pensaban en un Dios que era tirano, un Dios que andaba con un garrote esperando a ver quién se portaba mal para darle de guamazos en la cabeza. Eso es lo que pensaban, aterrorizados por fallarle a ese Dios y buscando ganarse el favor para que no los maldijera o el mandara algún tipo de plaga o mal a sus vidas. Eso es lo que se pensaba de la deidad en muchos aspectos. Fueron en el tiempo de los cristianos donde esta palabra humildad comenzó a circular como un símbolo que representaba a aquellos que eran imitadores de aquel a quien seguían, que era Cristo Jesús. ¿Pero qué es la humildad? El pastor Andrew Murray escribió un libro que se llama precisamente La humildad y él la define de esta manera. Humildad es el reconocimiento de que todo se lo debemos a Dios. Humildad es ser nada para que Dios sea todo. Humildad es un lugar de entera dependencia de Dios. Él es el primer deber y la más elevada virtud que podemos tener. Eso es la humildad. La humildad es la raíz de todas las demás virtudes. Y dicho sea de paso, si la humildad es la raíz de cada virtud, entonces el orgullo es la raíz de cada pecado. ¿Estás de acuerdo? Comenzando, por ejemplo, con Lucifer, que fue precisamente su pecado de orgullo lo que hizo que fuera echado fuera de la presencia de Dios en su servicio especial que tenía. Él se rebeló contra la autoridad de Dios, queriéndose sentar en el trono precisamente del Altísimo. Y eso le costó bastante. El orgullo también estuvo presente en el huerto del Edén. Cuando el hombre no se conformó con seguir en la condición en la cual había sido establecido, una condición perfecta de constante comunión con Dios, pero él quiso, seducido por Satanás de alguna otra manera, querer un poco más o algo diferente y no se conformó. Y se rompió la relación, la comunión que había entre Dios y el hombre a partir de ese instante. Y para poder ser restaurados a la comunión con Dios, era necesario que se produjera una restauración de la humildad que se perdió en ese momento cuando el primer hombre y la primera mujer cayeron en pecado. ¿Pero cómo? ¿Cómo se puede reestructurar la humildad en el corazón humano cuando ya el orgullo invadió ese corazón? Y como un ADN que se ha transmitido a todos nosotros, en español se dice DNA, ha llegado a infectarnos a cada uno de nosotros. Y no tenemos nosotros que batallar para poder darnos cuenta que hay vestigios de orgullo en nuestra vida. ¿Usted cree que son populares los famosos selfies nada más porque sí? Si en el nombre lleva la penitencia. La traducción correcta es: déjame tomarme un orgullo. Así debiera ser. Porque de alguna manera eso significa la exaltación del yo. Vea usted una foto que se publica suya en Facebook, donde está con otros hermanos de la iglesia o su familia. Al primero que busca, ¿a quién es? Al pastor, ¿verdad? No, a mí, a usted mismo. Si usted salió bien, la foto se queda. Si no, que se borre. No importa que los otros 80 hayan salido, pero muy bien. Hay algo dentro de nosotros que nos mueve a primeramente preocuparme por el yo. ¿Y sabe qué es? Desde el momento en el que fuimos infectados con el orgullo a través de la caída del ser humano, nosotros hemos tenido que lidiar con eso. Por eso la humildad en el ser humano debe ser restaurada. ¿Y cómo puede suceder esto? ¿Sabe qué? La única persona que puede ayudarnos no es el Chapulín Colorado. La única persona que puede ayudarnos es Cristo Jesús, nuestro Señor. Por eso vamos a analizar estos aspectos de lo que refleja esa cruz de Cristo, porque nos ayuda a entender cómo la humildad está reflejada en lo que Él hizo, en la manera como Él vino y en la manera como Él muere. Vayamos primeramente al primer punto, la humildad de Cristo resumida en su servicio. Si usted sabe algo acerca de Cristo, se dará cuenta que Cristo no empezó a existir cuando nació de María Virgen.
Él es existente desde siempre. Él no tiene principio, Él no tiene fin. Él es el alfa, Él es el omega. Es coexistente igual que el Padre y el Espíritu. Ellos comparten la misma eternidad juntos. No hay distinción entre ellos, solamente en su función. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Esta semana una de mis sobrinas preguntaba cómo podía yo explicarle a ella la relación de la Trinidad. Y le dije, hija, hace más de 2500 años han tratado de explicarle y todavía no han podido. No esperes que yo te la explique ahorita. Lo único que te puedo decir es que hay un solo Dios en tres personas distintas. Dios el Padre es Dios. Dios el Hijo es Dios. Dios el Espíritu Santo es Dios, pero ni el Padre es el Hijo, ni el Hijo es el Espíritu Santo, ni el Espíritu Santo es el Padre, ni el Hijo. Es todo lo que yo puedo explicarles. Espero que se queden contentos con eso. Es un misterio. Pero es maravilloso poder entender cómo Padre, Hijo y Espíritu Santo trabajan de alguna otra manera en este proceso de poder salvar a la humanidad caída de aquel pecado original. El Padre idea el plan, es el que dijo en un momento, la única manera de salvar a estos hombres y mujeres pecadoras es que alguien se ofrezca como sacrificio por ellos. Hijo mío, te pongo como voluntario. Y el hijo no dice, pero ¿por qué yo? Que vaya el Espíritu. No. El hijo dice, gustosamente, yo sirvo como sustituto. Eso es lo maravilloso de la obra salvadora de nuestro Señor. Si usted sabe algo de Él, sabe que nunca ha habido un tiempo en el que Él haya tenido que separarse del Padre. Siempre han existido juntos, siempre han estado juntos desde ese momento. Entonces Jesús, dejando su trono en el cielo, viene a este planeta Tierra, como mencionamos la última vez que vimos. Vino y estableció su tienda de campaña aquí entre nosotros, en nuestro vecindario, y se convirtió en uno de nosotros. ¿Pero por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo? Porque vino a servir. Marcos 10:45 dijo que el Hijo del Hombre no ha venido aquí para servir, sino para ser servido. Vino a salvar lo que se había perdido. Pero de alguna manera especial, ese tipo de servicio se extiende a un plano en el cual Él quiere hacer algo por medio de ese servicio. En Mateo 11:28 encontramos la respuesta. Dice Él, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas y yo les haré descansar. En esta grandiosa declaración, Jesucristo invita a todos los que están agobiados, a todos los que están golpeados bajo la carga del pecado, para que vengan a Él, para que tengan relación, comunión con Él, y de esa manera transformar, no quitarles su carga, quitarles el poder que el pecado ejerce sobre nosotros absolutamente, pero de alguna otra manera hace que esa carga sea más ligera, llevadera, transformando esa carga, esa situación que no podíamos llevar en productividad y en propósito espiritual, porque aún en la condición pecaminosa el Señor hace cosas grandes en la vida de sus hijos, porque Él va todos los días trabajando dentro del corazón del hombre para irlo renovando día a día, mejorando hasta que se parezca más a la imagen de su Hijo Jesucristo. Luego en el versículo 29 explica más este detalle. Dice, pónganse mi yugo, déjenme enseñarles porque yo soy. Y oiga muy bien, este es uno de los poquitos lugares donde el Señor Jesucristo habla de sí mismo. Y lo hace con la intención de decirle, no va a haber otra manera en que ustedes lo puedan aprender a menos que yo se los enseñe. Entonces cuando vemos esta palabra yugo, está hablando de una carga pesada, pero también en el tiempo de los rabinos judíos se hablaba también de la manera en cómo el estudiar era como un yugo, porque ¿cuántos de aquí son estudiantes y no sienten que es una carga pesada? Pero Jesús está diciendo, la manera en cómo yo te puedo enseñar, no lo vas a sentir tan pesado, porque yo voy a ser tu maestro. Aquí está envuelto el discipulado, la manera en cómo Él quiere mostrarles eso. Dice, pónganse mi yugo, esa carga de la ley, esa carga de situaciones que viven, esa carga del pecado, aprendan de mí. Porque yo soy amable,
manso, pero también soy humilde. Y ahí está la clave, ahí está la palabra. La palabra clave aquí es la humildad. Yo quiero que ustedes sean humildes como yo soy humilde. ¿Sabe usted que esa es la clave de lo que es la unidad en la iglesia? Cuando aprendemos nosotros a ser humildes en nuestro interior. No es humilde aquel que dice que es humilde, es aquel que vive la humildad. Cuando usted diga, es que yo soy bien humilde, usted no lo es. Tan sencillo como eso. Supe por ahí de un pastor, ¿verdad? Que era tan humilde, que la verdad se ganó el reconocimiento de ser el pastor más humilde de toda la nación. No soy yo. Diego, yo, porque algunos pudieron haberlo estado pensando, ¿no? Yo fui en segundo lugar, no es cierto. Se ganó el reconocimiento de ser el pastor más humilde de toda la nación. Tanto así que toda la congregación decidió hacerle una medalla para entregársela, y en la medalla decía al pastor más humilde de todo el país. Pero el próximo domingo se lo quitaron porque dejó de ser humilde. La traía colgada del pescuezo cuando estaba predicando. La humildad no se nos da en forma natural. La humildad de alguna u otra manera tenemos que trabajarla. Pero el Señor está diciendo, yo puedo enseñarles, aprendan de mí, encontrarán descanso para el alma. Un yugo era algo pesado, una armazón pesada que se ponía en dos animales, en dos bestias de carga, que se iba a montar un arado para arar la tierra, valga la redundancia, se iba a montar en ellos, y generalmente uno de esos animales de carga era más experimentado, ya tenía mucho tiempo arando, y le ponían a un lado a uno más joven para que pudiera aprender. ¿Por qué? Porque si él lo hiciera por su cuenta, hiciera los surcos como me quedan a mí a veces las líneas que quiero hacer derechas, ¿no? Que me salen así como serpentina. No, el animal experimentado sabe por qué surco irse y lleva al otro, y el yugo que le ponen al pescuezo, al cuello del animal, permite que no se vaya para ningún lado, sino que siga lo que ese animal más fuerte y más experimentado tiene. Vean la analogía. Jesús dice, yo enseño a ustedes cómo ser humildes. Pongan mi yugo. Solamente síganme. Tomen su cruz cada día. Síganme. Entonces vemos la humildad reflejada en el servicio. Él vino a salvar, Él vino a rescatar lo que se había perdido, pero Él vino a mostrarnos que hay una forma de descansar cuando nosotros somos humildes, como Él es humilde. En una palabra, la humildad se pudiera definir como siervo. Siervo. Y ampliando su significado, ser un siervo es tener la disposición de renunciar a la voluntad propia por el bien de otro para lograr lo que es mejor para esa persona. Cristo renunció voluntariamente a su posición en el cielo y tomó la actitud de un siervo porque eso era precisamente lo que necesitaba. Por lo tanto, cuando piense en la cruz, piense usted en servicio. Donald Barnhouse lo mencionó de esta manera: el amor que se expresa hacia arriba es adoración. El amor que se expresa hacia afuera es afecto. Pero el amor que se inclina es gracia. Y eso lo vemos en la cruz de Cristo. Amor. Devoción. Gracia. Ahí está la humildad de Cristo reflejada. Por eso es importante entender esto para poder comprender un mensaje maravilloso que el apóstol Pablo nos deja en Filipenses capítulo 2. Porque la humildad de Cristo se manifiesta de una manera interesante en forma de cruz cuando nos muestra acerca del milagro de su encarnación. El escritor C.S. Lewis, hablando acerca de la encarnación de Cristo, dice algo bien interesante. Escuche. En la historia cristiana, Dios desciende para ascender de nuevo. Desciende, baja de la cima de lo absoluto al tiempo y al espacio, a lo humano. Pero desciende para volver a subir y traer consigo al mundo entero que vivía en la miseria. Ese es el misterio de la encarnación. ¿Qué es la encarnación?, le preguntaba un niño a su padre, y no hallando cómo explicarle, lo lleva a un lugar donde había una pecera con muchos pececitos
y le dice, mira, si te das cuenta, cuando yo me acerco a esta pecera y pongo mi mano a un lado de la pecera, los peces huyen de mí porque me tienen miedo. Y luego si pongo mi mano en el otro lado, se van en sentido contrario. Me tienen miedo. Mira, hijo, si yo me pudiera convertir en un pececito como ellos y entrara en esa pecera y hablar el idioma que tienen los peces y ellos me entendieran, sabrían que yo los compré, que no le quiero hacer daño a ninguno y que si me acerco es para poder alimentarlo y cuidarlos. Seguramente me entenderían. Entonces la siguiente vez que me vieran, me saludarían así como los perritos moviendo la colita. El niño entendió. Pero el padre se quedó pensando, es curioso, quizás los peces entiendan, pero los seres humanos todavía no hemos entendido que eso es exactamente lo que Cristo vino a hacer. Tomó la forma de un humano de 2 piernas, comenzó a hablar el idioma de su tiempo, hebreo, arameo, griego, como usted quiera, latín, el idioma que le ponga enfrente, español pues. Y empezó él a comunicar el mensaje de amor, de rescate, del reino. Algunos oyeron, pero la gran mayoría no quiso escucharlo. Eso demostró que no había humildad. El pueblo de Israel es característico en muchos aspectos, como lo dice en Isaías 66, de un pueblo que no quiere oír el mensaje, aunque lo tiene presente y con tanta evidencia. El pueblo cristiano sigue a veces la misma línea. Conociendo la Escritura, teniendo la misma Biblia, comenzamos nosotros a entender otro aspecto. Por eso Pablo trata de explicar de una manera fehaciente la manera en la cual Cristo se humilló a sí mismo, haciéndose como uno de nosotros. Vaya conmigo a Filipenses capítulo 2 para que logre comprender este gran mensaje. Filipenses capítulo 2. Normalmente empezamos en el versículo 5, pero fíjese muy bien, para que usted logre comprender el contexto de este pasaje. Es bien importante que cuando leamos la Biblia, sobre todo cuando leamos una carta, recordemos que una carta se lee completa para poder entender su mensaje. Cuando le escriban a usted una carta, usted no se agarra con una frase y dice, voy a leer esto ahora. Y lee 2 frases y ahí con eso ya entiende lo que quien le escribió la carta trata de explicarle. ¿Verdad que no? Usted primeramente va al principio, querido Carlos, espero que estés bien. Y luego se va. Y al final, cuando la lee toda, comprende lo que le está queriendo decir la persona que le escribió. Cometemos el error a veces de sacar textos fuera de contexto. Y ese es un gran pretexto para justificar el texto. Usted puede hacer que la Biblia diga lo que usted quiera. ¿Por qué cree usted que las sectas son tan efectivas usando la propia Biblia? Porque sacan textos fuera de contexto. Y aunque vamos a leer únicamente 3 versículos en este momento, déjeme explicarles dentro de cuál es el contexto. Pablo está hablando a la iglesia de los filipenses. Fíjense lo que les está diciendo. ¿Hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? Versículo 1. ¿Existe algún consuelo en su amor? ¿Tenemos en conjunto una comunión con su espíritu? ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Pablo no está preguntando si hay esas cosas. En el original griego, estas no son preguntas, estas son declaraciones. Es como si estuviera diciendo el apóstol Pablo, ya que tenemos un estímulo en pertenecer a Cristo, ya que existe consuelo en su amor, ya que en conjunto estamos en comunión unos con otros en su espíritu, ya que tenemos un corazón tierno. O sea, él está asumiendo que todo eso existe en la iglesia. Y fíjense lo que dice al final. Entonces, ya que hay todo eso, háganme feliz, poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros, trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. ¿Le cae el 20? ¿Bingo? Pablo está diciendo, ya que ustedes dicen que son cristianos, y lo creo, bueno, compórtense como cristianos. Tengan propósito, tengan un mismo sentir. Y ahí va para suavizárselas un poquito más, versículo 3. No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie.
Al contrario, dice, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. ¿Cuándo fue la última vez que usted hizo eso? ¿Cuándo fue la última vez que cuando está en un restaurante y quedaba solamente una pierna de pollo, usted dijo, a ver, ¿quién quiere la pierna de pollo? ¿Quién quiere la pierna de pollo? No, hombre, vámonos antes de que llegue el otro y me la quite. No. Pablo está diciendo, considérense unos a otros, consideren las necesidades del otro como superiores a las de ustedes mismos. ¿Por qué? Porque ustedes son uno en Cristo. La manera en que demuestran la unidad, la manera en que fortalecen la unidad es cuando ustedes están demostrando que están poniendo a la otra persona en primer lugar. Y eso va para el matrimonio. ¿Sí? En el matrimonio uno de los problemas más graves es el egoísmo. El hombre no está de acuerdo con la situación en su casa y dice que hay incompatibilidad de caracteres simplemente porque no se hace su santa voluntad. El hombre quiere que en la casa esté la comida calientita, la ropa planchada y bueno, limpia primero y luego planchada y los niños bien cuidados y la casa impecable. Marriage Core es los martes en la noche. Y yo creo que será muy bueno, César, Judith, que empecemos a tomar esos amenes en serio e invitarlos a que sepan lo que eso significa. La mujer espera que el hombre realmente no solamente traiga para el gasto, cumpla con su responsabilidad, también sea activo en la casa como lo es en el trabajo y no sea tan pasivo en la iglesia y en la educación de los hijos. Amén. Tenemos expectativas que queremos que se cumplan con nosotros y cuando no se cumplen las expectativas, arde Troya. ¿Y qué sucede? Hay rivalidad. ¿Y qué sucede? Aquí traigo la carta de divorcio. Hoy se divorcian hasta porque las tortillas se quemaron. Pablo está diciendo, no, entre ustedes esas cosas no suceden. Pónganse de acuerdo unos con otros. Pongan las necesidades del otro como prioridad antes que las de ustedes mismos. No sean egoístas, no traten eso. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Entonces le dice, miren, para que me entiendan, les voy a poner un ejemplo y con ese no me van a poder ustedes malinterpretar. Y les dice en el versículo 5, caramba, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Wow. Aquí nos desarmó a todos. Porque habla tres cosas acerca de Cristo Jesús. Habla precisamente quién era Él antes de que viniera. En este mismo pasaje habla de qué fue lo que hizo cuando vino. Y también nos hace del precio tan alto que tuvo que pagar para poder mostrarnos el camino de vuelta a casa. Aunque era Dios, y aquí era Dios, no es algo del pasado, este es un presente continuo, es decir, Él sigue siendo Dios, Él no ha dejado de ser Dios, Él sigue estando en la condición de Dios. No consideró que el ser igual a Dios fuera algo al cual aferrarse. Déjenme explicarles aquí hay un verbo muy importante que es morfe. De ahí viene la palabra metamorfosis. Forma sería una traducción. Aunque estaba Él en la forma de Dios, pero la diferencia entre morfe y esquema es la otra palabra que aparece aquí adelante, es esta. Morfe es una forma que no cambia. Es y no cambia para nada. Por ejemplo, nosotros somos seres humanos, ¿estamos de acuerdo? ¿Alguno dejará de ser humano? Bueno, algunos yo tengo mis dudas, pero la mayoría no vamos a dejar de ser seres humanos. Esa es nuestra forma, somos seres humanos, es nuestro morfe. Pero también está esquema. Esquema es algo externo, algo que sí va cambiando. Comenzamos y nacemos como un bebé, luego gateamos y luego nos convertimos en un niño pequeñito que empieza a caminar, luego en un adolescente, luego en un adulto, luego en un anciano. Eso es esquema, va cambiando. Pero morfe no cambia. El Señor Jesucristo vino aquí en la forma de Dios, no cambió, siguió siendo Dios, pero adquirió otra forma. La forma de un siervo. Y aquí la vemos. En cambio renunció a sus privilegios divinos. Y la palabra renunció es más fuerte que esta. Porque la palabra renunció es lo que se conoce hoy en día. Una palabra griega que se llama kenos, de donde se obtiene una palabra que es kenosis. Y significa que se vació, hubo un vaciamiento de Él. Y no es otra cosa más que se rebajó, se humilló.
sin dejar de ser Dios, sin despojarse de sus prerrogativas de ser Dios. ¿Saben qué fue lo que hizo? Adquirió todas las limitaciones de la forma humana. Pero no dejó de ser Dios. Simplemente no iba a hacer uso de muchos de esos privilegios, porque ahora iba a vivir como forma humana entre todos nosotros. Cuando le doliera la barriga, buscaría a ver qué aceite se toma, porque eso usaban en el primer siglo, ¿verdad? Y ahora también. Ay. ¿O qué pastillas se tomaba, pues? No, cuando él sufría en su corazón por el dolor de algo, lloraba. Cuando lo lastimaban con esos látigos, le dolía. Sentía hambre, sentía sueño y seguramente también roncaba. ¿Se había puesto a pensar en eso? ¿O qué se lo imaginaba? Que es solamente perfecto, él ni duerme, se quedaba como lo vemos en las películas. Hoy en día Jesús, ¿verdad? Que siempre no se le vuela la greña por ningún lado, siempre está bien peinado. No, él era un ser humano. Podía haber sido confundido con cualquiera de los otros hebreos de ese tiempo. Él tomó la forma cambiante del ser humano por fuera, pero no dejó de ser quien era, Dios, en esa humanidad perfecta. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. ¿Se imagina usted? La humillación de Cristo no fue tanto el descender de un trono de gloria donde todos los ángeles le sirven. No fue únicamente venir aquí a ser un ser humano. Más humillante, nacer en forma de un bebé. Más humillante, formarse en un espermatozoide para entrar en el óvulo humano y fecundar y crecer como un feto y nacer como un bebé. ¿Cómo usted cree? ¿A qué grado se humilló el Rey de Reyes y el Señor de Señores? El Creador del universo se convirtió en parte de la creación. Eso es la humildad de Cristo. El descender de las alturas para venir a morar entre los pecadores, para que de alguna manera fuera la única manera en que pudiéramos ser salvos, muriendo en nuestro lugar. Era necesario que alguien que no hubiera cometido pecado muriera por los pecados de alguien más. Por más bueno que ustedes crean que yo sea, si yo me diera en sacrificio para morir por los pecados aquí de mi hermano, yo no puedo hacerlo. Porque yo tengo mis propios pecados. Si muero, muero por los míos, pero no por los de él. Y nadie de nosotros califica. El único que podía calificar para hacer todo eso era precisamente nuestro Señor Jesucristo, quien no conoció pecado, pero por amor a nosotros y a su Padre, tomó los pecados de todos nosotros y los llevó sobre sí mismo y los clavó en un madero. Esa es la humillación. Eso fue lo que hizo Jesús. Se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Entonces vemos cómo era él antes de su venida, toda realeza, era un gobernante eterno sentado en su trono, pero lo vemos como cuando vino se humilló a convertirse en un ser humano, cambió de forma sin dejar la forma original de ser Dios. Y no solamente se humilló a morir, murió la peor muerte que podían morir los criminales. Hoy en día nosotros a través de las generaciones hemos suavizado la muerte de Cristo. Es más de alguno de ustedes quizá traerá una cadenita con una cruz o un llavero. Cuando estaban diseñando y renovando este edificio y pusieron toda esta piedra aquí enfrente, querían poner una cruz estilizada de metal con luz en la parte de atrás para que llamara la atención. Yo peleé con uñas y dientes y les dije, no me quiten esa cruz. Esa cruz fue encontrada, esos dos barrotes fueron encontrados en un basurero. Cortados malamente, tratados de ponerse de alguna manera juntos, de la manera más burda posible. Pero era simplemente para que nos diera a nosotros una imagen visual de cómo pudo haber sido ese instrumento de tortura del primer siglo. La crucifixión ni siquiera era pronunciada por la gente porque se consideraba algo tan repugnante. Le llamaban madero para no llamarle cruz. Es más, los romanos jamás harían eso a un conciudadano de ellos. Era para los ladrones y de otras razas, pero no para un romano. No importa que fuera un criminal. Era la peor de las muertes. La muerte más humillante que podíamos imaginar fue la que sufrió aquel que no conoció pecado y por amor a nosotros llevó nuestros pecados. Ese barrote
horizontal lo llevó cargando sobre sus hombros cuando iba caminando por aquella vía dolorosa para llegar al monte Calvario donde iba a ser crucificado. Ese mismo barrote que pesaba bastante fue aquel que simple y sencillamente se amarró a otro que estaba ya vertical. Y ahí clavaron a nuestro Salvador. Era en ese lugar, queridos hermanos, donde Él, al estar siendo clavado, al estar esperando su muerte en su humanidad, en su forma de ser humano como nosotros, en esa forma cambiante, empezó a experimentar el dolor como cualquier otro ser humano. No murió por los clavos, murió asfixiado, porque no podía detenerse mucho tiempo en esa posición, y cada vez que Él trataba de respirar, era cada vez menos la manera en que lo hacía y más su agonía. Hasta que en un momento se escucharon unas palabras que salieron desde el fondo de su corazón y con toda la fuerza que le quedaba, diciendo en hebreo: Elí, Elí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y no se confunda. Hasta ese momento, el Padre y el Hijo jamás se habían separado. Era ese momento cuando Cristo Jesús estaba llevando los pecados sobre sí mismo en la cruz. En ese momento en el que estaba a punto de morir por causa de la humanidad, los pecados de la humanidad. En ese instante el Señor volteó su rostro. Pero no volteó el rostro de la cruz como diciendo: ay, qué asco, no puedo verlo. No. El Señor volteó su rostro de la cruz porque Jesucristo estaba pagando por todo lo que provocaba la ira de Dios, que era el pecado. Y al voltearse de su rostro, podemos imaginarlo a Él cubriéndose su rostro con lágrimas en los ojos, porque era su Hijo el que estaba siendo sacrificado. Y lo hizo por ti. Lo hizo por mí. No se lo pedimos. Nunca se lo hubiéramos pedido. Porque la venida de Cristo era lo que más nosotros, los seres humanos, necesitábamos. Y el Señor, en su fidelidad, proveyó el plan necesario para que todo aquel que confiesa a Jesucristo como su Señor y le recibe en su vida como su Salvador, pueda aceptar el perdón de sus pecados y tener una verdadera vida aquí y en la eternidad. Eso se ha logrado gracias a esa cruz. Pero no adoramos la cruz. Es más, si usted quisiera que fuéramos un poquito más cercanos a la realidad, tuviéramos ahí una silla eléctrica o tuviéramos una inyección, una jeringa de inyección letal. Entonces usted pudiera comprobar de qué se trataba en aquel tiempo la cruz. No adoramos la cruz. Pero la cruz nos recuerda el gran amor tan grande que nos ha dado. Es un amor que se extiende a todos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y es una cruz que nos demuestra la gracia, porque es un amor en una sola dirección. Porque no puedo hacer nada para merecer ese amor, no puedo hacer nada para ganar ese amor, no puedo hacer nada para pagarle a Él el sacrificio que ha hecho. Únicamente tengo que hacerlo de una manera, obedeciendo lo que Él nos dice en su palabra. Eso es lo único que me corresponde a mí hacer. Recibir esa palabra del Señor y obedecerle a Él. Y muchas veces ni eso puedo yo hacer. La muerte de cruz ha sido anunciada, y aunque la próxima semana lo vamos a hacer como ejercicio todos juntos, la muerte en la que es pronunciada es a través de dos elementos que son símbolos de lo que pasó en esa cruz. Primero, el pan que se parte y comparte representa el cuerpo de Cristo. No es el cuerpo de Cristo. Aquí no creemos en la transubstanciación, creemos en el símbolo que representa algo, y eso representa el cuerpo de Cristo. Más adelante, en el siglo II o III, creían que los cristianos eran carnívoros porque estaban comiendo el cuerpo de Cristo cuando tenían la comunión, pero no es así. Representa, tal como Pablo transcribió las palabras de Jesús, que el día en que Él tuvo la última cena, se paró y tomó el pan
Y lo partió. Y dándoselo a sus discípulos les dijo: coman. Esto representa mi cuerpo que será partido por ustedes. Cómanlo. Cada vez que lo coman, acuérdense de mi muerte. Luego levanta la copa que contenía el vino que tomaban y le dice: esta copa representa el nuevo pacto. Bébanlo. Y cada vez que lo beban, acuérdense que mi sangre fue derramada en esa cruz para que el perdón de sus pecados se pudiera alcanzar. Cada vez que coman, cada vez que beban, están anunciando mi muerte, pero proclamando que yo vuelvo por ustedes. ¿Ven ustedes la importancia de reflexionar en la cruz? Cuenta una leyenda que un rey en un reino muy poderoso, el rey estaba contento de que todos sus súbditos pudieran estar siendo prósperos y hubiera paz en el reino. Pero se daba cuenta de algo: había ciertas rebeliones ahí, no sabía lo que pensaban los demás de él, así que decidió hacer algo insólito. Buscando a través de un sirviente los peores harapos que pudiera encontrar, el rey se quitó su corona, se quitó su capa, se quitó su ropa real y se puso esos harapos y se puso tierra en la cara y empezó a andar entre las calles para averiguar qué era lo que su pueblo pensaba de él. Algunos se expresaban de una manera muy burlona, otros se expresaban de la peor manera. Llegó hasta donde estaba un mendigo que apenas tenía para comer. El rey se sienta con él, empiezan a compartir y empieza a preguntarle lo que él pensaba de él. Así empezó su amistad. Al día siguiente vino y trajo de comer, y al día siguiente vino y trajo de comer más. Y el mendigo estaba sorprendido de que otro mendigo le estaba compartiendo de su comida. Entonces decide anunciarles quién realmente él era. Se quita sus harapos y traía guardado en una bolsa su corona real y dice: yo soy tu rey. El mendigo no podía creerlo. Esperando que el mendigo le pidiera, ahora que sabía que era el rey, algo, dinero, no sé, casa, algo. Le dice: pídeme, ¿qué es lo que quieres de mí? El mendigo simplemente le dice: Señor, ¿qué más puedo pedirle si usted ya se me dio a usted mismo por completo, comiendo aquí conmigo? Cuando realmente nosotros conocemos quién es el Rey de Reyes y Señor de Señores, en nuestra mente lo último que hay es pedirle una casa, un carro, o un mejor sustento, o por mi matrimonio, por mi familia. Lo único que nosotros podemos hacer es increíblemente poder contemplar su rostro y decir: Señor, tú eres todo lo que yo necesito, porque tú te has entregado completamente hacia mí. Eso es lo que Dios dijo. Y la razón por la que nosotros vivimos constantemente pidiendo y buscando y siendo infelices es porque no hemos logrado comprender que ha sido nuestro Rey el que se ha entregado por completo, por amor a ustedes y amor al Señor. Ese es el Rey que anunciamos. Ese es el Rey en que creemos. Yo no sé cómo está su relación con ese Rey, pero déjenme decirles, ahora que contemplamos esa cruenta cruz, le costó muy caro al Salvador la salvación que usted y yo gozamos. Y lo único que Pablo reitera aquí cuando anuncia lo de la encarnación de Cristo es: lo mejor que nosotros podemos darle al Señor es obedecer su palabra. Y su palabra nos dice a nosotros: sean uno. Así como yo y Dios, dice el Señor Jesucristo en Juan 17, somos uno, para que entonces el mundo crea. Mientras nosotros sigamos desunidos como congregación, mientras nosotros sigamos hablando unos de otros a las espaldas, mientras nosotros sigamos abrigando pecado, este lugar no es más que un templo y nosotros solamente somos muertos andantes, aunque creamos que tenemos vida, porque no hemos dejado la verdadera vida que florezca en nosotros. Su cristianismo no se debe hablar, se debe ver antes que hablar, para que las palabras coincidan con lo que hacemos. Necesitamos hacer cambios en nuestra vida. La buena noticia es que Cristo está aquí y Él quiere hacer ese cambio en su corazón en este momento. Si siente el deseo de pasar aquí a orar, aquí va a haber algunas personas orando por usted. Si quiere confiar en Cristo como su Salvador por primera vez, vamos a orar por usted. Pero usted no puede salir de aquí y volver a ser la misma persona que ha sido como llegó esta mañana. Usted tiene que dejar sus harapos de inmundicia y revestirse de la humildad de Cristo Jesús. Oremos.
Nuestro Dios, estamos delante de su presencia en este lugar, agradecidos infinitamente por el gran amor que usted nos ha dado, bendito Dios. Oh, bendito Dios, realmente no merecemos nada, nada, absolutamente nada. Sin embargo, lo hemos recibido todo, absolutamente todo, cuando confiamos en Jesucristo como nuestro Salvador, como nuestro Señor. ¿Qué puedo darle, Señor? Si cualquier cosa que yo pudiera ofrecerle es nada comparado con lo que he recibido a través de Jesucristo, su único Hijo. Es por eso, Señor, que me ofrezco a mí mismo. Y delante de este altar, estas personas hacen lo mismo. Para pedirle a usted, Señor, que perdone nuestros pecados. Que establezca una relación directa, una comunión cercana con usted, Padre. Que abandonemos nuestros trapos de inmundicia para poder revestirnos de la humildad de Cristo. Esa humildad, Señor, que nos ayuda a ser más como Él es. Porque si pudiéramos, bendito Dios, resumir en una sola palabra qué es ser como Cristo, esa palabra sería ser un servidor. Estoy aquí, Señor, para servir, no para ser servido. Esas fueron las palabras de su Hijo. Ayúdenos como iglesia a hacer lo mismo. Si decimos que somos seguidores de aquel que fue humilde hasta la muerte y muerte de cruz, ayúdenos, Señor, a poder poner las necesidades del otro como superiores a las nuestras. Que seamos humildes para que otros puedan ver en nosotros a Cristo y no a nosotros mismos. Todo lo que recibimos, Padre, lo hacemos en el nombre glorioso de Jesús. Porque es en el nombre de Cristo que un día toda rodilla se doblará, toda lengua confesará que Él es el Señor, para su gloria, bendito Padre. Por eso, Señor, aquí estamos. Reciba pues nuestra ofrenda, esta ofrenda, Señor, que viene a usted, de corazones contritos, humillados, que piden que usted, Señor, haga algo en nosotros, porque nosotros no podemos hacerlo solos. Señor, bendiga su santo nombre. Que el nombre de Cristo, Señor, sea el nombre glorioso que siempre recordemos, en que nunca olvidemos que es por obra y gracia suya que nosotros ahora disfrutamos de vida eterna. En el nombre de Jesús.